Ya te veo por acá, Claudia, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Un gusto saludarte, un abrazo sobre todo a Julio y a nuestros amigos que están acompañando hoy a Astillero. Muchas gracias, Claudia, claro que sí. Pues aquí estamos, continuando con estos esfuerzos periodísticos y te agradecemos mucho la participación, Claudia. Hoy, ¿qué nos tienes en materia económica? Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues mira, leyendo un poco sobre lo que pasa en Estados Unidos después de la toma del Capitolio, que representa para los republicanos y los demócratas que, bueno, el trumpismo haya tenido una manifestación tan deleznable al cierre de la gestión de Donald Trump. Bueno, pues revisando un poco qué ha significado el ascenso de la ultraderecha en Estados Unidos, la ultraderecha republicana. Bueno, pues lo que pasó los últimos 4 años es que hubo una paralización en el Congreso de Estados Unidos y eso también tenía mucho que ver con la economía. No se aprobaban proyectos, no se permitía que la economía de Estados Unidos tuviera un despegue mucho más acelerado, una especie de estancamiento en donde, por cierto, Nancy Pelosi también tuvo una participación importante porque hacía siempre el contrapeso o hacía siempre pues la resistencia, este muro que no dejaba que se aprobaran algunos programas económicos. Eso es una buena noticia para México ahora en términos económicos, porque habrá muchos proyectos, Adriana, amigos, que se puedan ir desarrollando, proyectos que tienen que ver incluso con transporte, proyectos que tienen que ver con nuevas tecnologías, y eso para México puede ser interesante porque habrá un crecimiento mayor para la economía de Estados Unidos. Eso tomando en cuenta también que llegando los demócratas al poder en Estados Unidos, con mayor participación de ambas cámaras y de ambos partidos tratando de llegar a acuerdos. Algunos analistas en Estados Unidos dicen que a los republicanos y a la ultraderecha en Estados Unidos se le pasó la mano y eso también fue un problema para la economía de Estados Unidos. Eso para México es una buena noticia. Ya en diciembre vimos que se está reactivando la exportación de autos y que los sectores vinculados con las exportaciones hacia Estados Unidos van a crecer. La mala noticia la tenemos aquí en México porque mientras en Estados Unidos vemos, decíamos, que los pues demócratas ya tienen un plan bien marcado sobre la vacunación. Aquí en México, bueno, pues todavía tenemos optimismo, pero puede ser que tengamos una vacunación mucho más lenta y con los picos que tenemos ahora de contagios y la nueva cepa, pero sobre todo, Adriana, que los inversionistas no están observando cómo la inversión puede tener pues estos oasis de confianza que estamos esperando en energía, en infraestructura. Eso sería una gran noticia para la economía mexicana, que la pura inercia de la reactivación hace pensar al gobierno del presidente López Obrador que vamos a crecer más allá de 4%, eso es bueno, pero se necesita esta confianza. Y el discurso que inhibe de alguna manera la inversión sigue por ahí, Adriana. Creo que pues sería muy bueno, estaba escuchando tu entrevista sobre estos temas políticos, creo que sería muy bueno, como decía tu anterior entrevistado, que se pusieran de acuerdo gobierno, iniciativa privada para acelerar el proceso de vacunación. También sería muy bueno que se sentaran a platicar sobre cuáles son esos pequeños mensajes, Adriana, que se pueden dar para que la inversión en México comience a darse para este año que es tan importante, no solamente para los empresarios, sino para el empleo bien remunerado, Adriana. En la mañanera de pronto es cuando lanza algunos mensajes, por ejemplo, contra algunos sectores energéticos, ¿no? De pronto parece que está peleado con estas empresas de energías alternativas, ¿no? Ese es el discurso que inhibe la inversión y ese es el discurso que los empresarios están escuchando y ese es el discurso que a veces alimenta a estos analistas políticos cuando dicen, bueno, pues los empresarios van a financiar campañas. La verdad es que yo no veo a los empresarios serios, los realmente serios, que tienen sus empresas, que tienen sus fábricas ocupándose del aspecto político, pero sí los veo escuchando estos mensajes que retraen la inversión. Esto es un poco lo que mide
pues el INEGI, el Banco de México, cuál es el ánimo de los inversionistas, y aunque son discursos políticos y son narrativas políticas en donde el presidente de alguna manera, que es un experto en todo este asunto del discurso político, pues lanza mensajes para ver cómo se va moldeando la estrategia política y las acciones. En algún momento hablábamos de Estados Unidos, Adriana, y es muy importante el asunto de las energías limpias, porque los demócratas van por las energías limpias. Y estamos observando que en Europa se están vendiendo autos eléctricos y el futuro en autos va a ser eléctrico, no va a ser con combustibles fósiles. Y sé que es muy difícil pensar en un futuro tan de mediano plazo cuando estamos sobreviviendo, pero México tendría que pensar en un gran proyecto industrial y en un gran proyecto ambiental, Adriana. Pues, Claudia, como siempre, te agradezco mucho, pues, tu comentario y la atención a este programa, deseando que ya, pues, para tu próxima participación ya esté de regreso Julio, esperemos ya que el lunes esté de regreso con nosotros. Por lo pronto, Claudia, te agradezco mucho y te mando un abrazo. Un abrazo, Adriana, y siempre apoyando aquí y con gusto de estar en contacto con la audiencia de Astillero. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Claudia. Hasta luego.